noches, bienvenidos a Huellas de un siglo. El 6 de septiembre de 1930 se produjo el primer golpe militar contra un gobierno democráticamente elegido por el pueblo. Ese presidente ejercía su segundo mandato y era el líder de la Unión Cívica Radical. El golpe fue contra Hipólito Yrigoyen, o mejor dicho, fue contra el pueblo que lo eligió para que lo representase. Si bien ese golpe fue instrumentado por militares, ¿quiénes los ayudaron? Ahora, ¿qué sectores sociales se movieron tras el derrocamiento de Yrigoyen y buscaron así terminar con la primera experiencia de gobierno democrática que vivía la Argentina? ¿Existen ya grupos paramilitares formados mayormente por civiles que participan activamente en el derrocamiento de Yrigoyen? Las respuestas en la primera parte del golpe de 1930, un documental dirigido por Hernán Courián. El invierno de 1930 estaba finalizando cuando estas imágenes de caras y caretas llegaron a miles de hogares argentinos. Las fotos mostraban algunas habitaciones de lo que había sido también un hogar modesto y familiar, el de Hipólito Yrigoyen. El sábado 6 de septiembre, mientras un golpe militar obligaba a Yrigoyen a renunciar a su segunda presidencia, una muchedumbre enardecida arrasaba su casa de la calle Brasil. Nada quedó en pie. ¿Cómo había pasado de la aclamación a la humillación en apenas unos años uno de los mayores líderes políticos argentinos? En cada una de las fotos, los lectores de caras y caretas pudieron ver las huellas del odio que conseguía hacerse lugar en la sociedad argentina para dividirla por largo tiempo. El golpe militar de 1930, llamado Revolución por quienes lo impulsaron, fue el primero de muchos en la historia del país. Contra lo que suele decirse, los sectores oligárquicos y militares no fueron los únicos que lo aprobaron. En marzo de 1937 se estrenó en Buenos Aires la película Cadetes de San Martín. Mario Soffici la había dirigido, inmerso en el clima de censura de la década infame. Primeramente, el film fue concebido como un testimonio crítico del golpe del 30. El día del derrocamiento de Yrigoyen, un cadete era retenido por sus compañeros en el colegio militar. De esta manera, le evitaban un enfrentamiento con su padre, radical, en el centro porteño tomado por las tropas. Las leyes de censura cinematográfica obligaron a Soffici a cambiar el guión. La película terminó siendo una exaltación de valores militares como la subordinación, del honor a toda prueba de las clases dominantes y de la camaradería entre los cadetes del Colegio Militar de la Nación. Desde este lugar partieron las tropas que dieron el primer golpe militar argentino. En las primeras horas del sábado 6 de septiembre de 1930, la dirección del Colegio Militar intentaba comprometer en el levantamiento a algunos oficiales todavía indecisos. Mientras tanto, autos cargados de civiles, casi todos armados, atravesaban a toda velocidad el límite norte de la capital. Se dirigían a la sede del colegio en el Palomar, dispuestos a ponerle el hombro a la insurrección contra el peludo Yrigoyen. El mismo camino emprendió a las 6 de la mañana el teniente general José Félix Uriburu, el líder principal de la sublevación. ¿Recordaría todavía su participación junto a Yrigoyen en la revuelta del 90? ¿Esa revolución malograda que marcó el nacimiento de la Unión Cívica Radical? En el puesto de control policial de Avenida San Martín y General Paz tuvieron lugar los primeros enfrentamientos del día. Había policías heridos y civiles detenidos. Uno de ellos era Manuel Carles, patrono del fascismo argentino y líder de la Liga Patriótica Argentina, organización paramilitar recordada por su sangrienta actuación durante la Semana Trágica de 1919. Una semana antes del golpe a Yrigoyen, Carles había hecho circular un panfleto.
Viaja usted en tren, en tranvía, ómnibus o aeroplano y escuchará este comentario. Es cuestión de días. En cuanto suba don Hipólito, yo sinceramente compadezco al señor Hipólito Yrigoyen. Lo compadezco colocándome en su lugar. Eso de ser presidente merced a la esperanza de un infinito número de gente que necesita pedirle algo es de lo más desagradable que puede ocurrirle a uno. Hipólito Yrigoyen asumió por segunda vez la presidencia argentina el 12 de octubre de 1928. La victoria electoral sobre la rama alvearista del radicalismo había sido rotunda. El triunfo era visto con recelo por los sectores altos de la sociedad. No olvidaban sus titubeos a la hora de terminar con los disturbios obreros que habían tenido en vilo al país entre 1917 y 1921. A su vez, el día después de la asunción de Yrigoyen, el periódico del Partido Socialista, La Vanguardia, salió a la calle reproduciendo en su portada largos párrafos del libro Facundo de Domingo Faustino Sarmiento. Las citas referían a la barbarie y a sus caudillos. Facundo y Rosas eran los nombres invocados por esta publicación para aludir negativamente a Yrigoyen. Es innegable que hasta hoy la gran mayoría del pueblo en los actos eleccionarios procede más por los instintos que por la reflexión. Tenemos motivos para dudar de la efectividad de una democracia que vota por una promesa, por un nombre, por una leyenda romántica. En la conformación del gabinete de ministros, Yrigoyen dejaba entrever sus intenciones de abrir a los sectores medios los espacios de gobierno y de la administración pública en general, hasta entonces, territorios exclusivos de la oligarquía. Cuando retornó de nuevo al poder, elevó consigo a un círculo inferior de adulones e ineptos. En estas circunstancias tuvo en su contra, además de la fracción radical unida a los conservadores, a todos los sectores ilustrados de la sociedad, es decir, a las personalidades más capaces del país. Sin embargo, el Comité Yrigoyenista de Intelectuales Jóvenes estaba presidido por Jorge Luis Borges y Leopoldo Marechal. En sus actividades participaban, entre muchos escritores entusiasmados con el peludismo, los hermanos González Tuñón, Roberto Alt, Macedonio Fernández y Carlos Mastronardi. Para las 7 de la mañana del 6 de septiembre de 1930, los cadetes del Colegio Militar estaban listos para emprender la marcha sobre Buenos Aires. Pero Uriburu dudaba. Aparte de las tropas del Colegio Militar, solo contaba con las de la Escuela de Comunicaciones. Mientras tanto, algunas delegaciones civiles recorrían por su cuenta cuarteles y guarniciones militares en procura de adhesión a la asonada. En el aeródromo del Palomar, mecánicos y pilotos del ejército aprontaban los aeroplanos militares. Poco antes de las 10 de la mañana, Uriburu consiguió comunicarse con el Comando de Campo de Mayo. El regimiento había decidido levantarse también, pero se hallaba cercado por la Escuela de Infantería, que todavía permanecía leal al gobierno. Al rato, tras la noticia de que 3 escuadrones del 1º de Caballería se habían plegado, se puso el plan en movimiento. Con una subordinación sin cuestionamientos, que Mario Soffici sabría retratar en su película, los cadetes del Colegio Militar, formados detrás de Uriburu, iniciaron la marcha. Una marcha que terminaría de arrojar al país al abismo de la década infame. Deténgase usted a escuchar a un charlatán de estos en vísperas de batalla o elecciones. Deténgase y observe el discurso. El charlatán habla y dice hablar en el santo nombre de la democracia. Lea usted el suelto de un jefe de partido, la proclama de un bribón máximo, y si no encuentra por lo menos escrita 2 veces la palabra democracia, que me ahorquen. Bastaron unos pocos años de experiencia democrática argentina
para que el poeta Leopoldo Lugones creyera descubrir la esencia débil y corrupta del sistema. En 1923 inició el pregón de una doctrina que abrazarían con fervor los sectores más reaccionarios. Había llegado la hora de la espada. Los muros de los cuarteles y las guarniciones militares albergaban lo que consideraba la última aristocracia, la única clase capaz de mantener las jerarquías y el orden social necesarios para transformar a la Argentina en una nación fuerte. Con variantes, escritores, periodistas y políticos nacionalistas ligados a los sectores oligárquicos hicieron suyas las ideas de Lugones. Todos allegados al general golpista y tempranos conspiradores antipeludistas. Para el momento de la asunción de Irigoyen, el ánimo conspirativo estaba presente en distintos ámbitos. Muy bien, llegamos hacia el final de nuestro primer bloque. Acuérdense que quienes quieran repasar los documentales de Huellas de un siglo pueden hacerlo entrando a la página del canal. La dirección es www.tvpublica.com.ar. Ya regresamos. Bienvenidos, este es un anticipo de Visión 7 Medianoche. Les contamos algunos de los temas que desarrollamos en minutos. Los presidentes Cristina Fernández y José Mujica acordaron un plan de monitoreo ambiental del río Uruguay y analizaron una amplia agenda de temas comunes. Cumbre en Colonia enseguida en Visión 7 Medianoche y además... Bajo presión internacional, Israel deportó hoy a cientos de activistas que detuvo durante el ataque a una flota con ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. E Israel sigue además defendiendo el ataque. Enseguida también todos los detalles en Visión 7 Medianoche. Algunos de los temas que estaremos desarrollando en minutos en Visión 7 Medianoche. Una vez que termine Huellas de un siglo, los esperamos. Presenta. El golpe del 30 inicia la tristemente célebre década infame. ¿Qué rol tuvieron los medios de comunicación en el debilitamiento de la imagen de Irigoyen? ¿Qué peso tuvieron las oligarquías provinciales en el precipitado final de la joven democracia argentina? ¿Fue la causa del derrocamiento el proyecto de nacionalización de petróleo que fue la consigna central de la campaña irigoyenista? Las respuestas en la segunda parte del documental. Hacia 1930, el desastre económico originado en Wall Street comenzó a afectar a la Argentina. En medio de la inflación y la desocupación, los votantes de clase media, que tantas expectativas habían depositado en el retorno del irigoyenismo, comenzaron a dudar de lo que el peludo haría por ellos. Hasta entonces las clases dominantes habían soportado, aún a su pesar, las políticas redistributivas de Irigoyen a favor de los sectores populares. Pero con la crisis, no tener en sus manos el gobierno y el control del Estado se volvió intolerable. Para contrarrestar la minoría oficialista en el Senado, Irigoyen había recurrido a la intervención de provincias opositoras. En algunas de ellas, las oligarquías locales habían conseguido hacerse con el poder de manera casi vitalicia mediante elecciones plagadas de irregularidades. Las intervenciones le costaron al gobierno nacional ser tratado de irrespetuoso de las instituciones y autoritario. La nacionalización del petróleo era un antiguo proyecto radical que se había gestado de la mano del general Mosconi. Durante la última campaña irigoyenista, había sido la consigna electoral más aclamada. Con la depresión económica apurando los tiempos del gobierno, se presentó en 1929 en el Congreso el proyecto de nacionalización del petróleo. De ser aprobado, los recursos económicos derivados podrían ser utilizados en beneficio de los sectores populares. El proyecto de nacionalización del petróleo fue finalmente vetado en el Senado. En esta Cámara del Congreso,
el poder político de Irigoyen se agrietaba a paso acelerado. En el fragor de las disputas parlamentarias, congresales oficialistas organizaron una fuerza de choque integrada por parroquianos de los comités irigoyenistas de Buenos Aires. Con una simple licencia ortográfica, el diario opositor Crítica consiguió que sus lectores identificaran a la pandilla peludista con la más tenebrosa secta norteamericana, Ku Klux Klan. Al mismo tiempo, los nacionalistas, más experimentados en la organización de agrupaciones paramilitares, lanzaban sus tropeles a las calles porteñas. En vista del estado desastroso del país a fines de 1929, el joven periodista de La Fronda, Roberto de la Ferrer, promovió con varios compañeros la organización de una entidad combatiente que bregara por la tendencia política que a todos animaba y que denominó la Liga Republicana. Fue una fuerza inteligente de acción que sirvió con eficacia al general Uriburu mientras éste preparaba el movimiento militar para encender ardorosamente el clima revolucionario. Para fines de 1929, el olor a pólvora cargaba el ambiente. El 24 de diciembre, mientras Irigoyen abandonaba su residencia de la calle Brasil rumbo a la Casa Rosada, se acercó a su auto un hombre delgado y de aspecto anodino que, según se dijo, había salido de un zaguán vecino. Gualterio Marinelli solo llegó a disparar 3 veces, sin acertar en el blanco, antes de caer bajo el fuego de los custodios del presidente. Los motivos de Marinelli para intentar el magnicidio nunca se conocieron. Hipótesis sobraron. En 1930 se jugó por primera vez el Campeonato Mundial de Fútbol, pero además fue un año fatídico para las democracias latinoamericanas. A fines de agosto, el presidente peruano Augusto Leguía fue derrocado por un golpe militar. Poco tiempo antes, había caído de igual manera Hernando de Siles en Bolivia. A Hipólito Yrigoyen le siguió Washington Luiz en Brasil. Un ruido de voces hace que asome la punta de la nariz por el tragaluz para escucharla a doña Irene, la magnánima cocinera del antro en que vivo, y he escuchado que doña Irene decía: pero no se puede vivir. Un tomate cuesta 10 centavos, una plantita de lechuga rasposa 10 centavos, un choclo desabrido 10 centavos. A los pensionistas va a haber que darle alfalfa si no queremos ir a la ruina. Indudablemente he pensado: este año nuevo los pesebres se habilitarán como pensiones. Maldita sea la situación. Al comenzar 1930, con una crisis económica cada vez más apremiante, todos parecían tener cuentas que ajustar con Irigoyen. Avanzado el año, los cálculos conspirativos arrojaron un resultado definitivo. El levantamiento contra Irigoyen sería encabezado por Uriburu. ¿Qué quería para el país Uriburu? Terminar con el sistema de elecciones y partidos políticos para instaurar un gobierno corporativista y autoritario. Desde un comienzo, Natalio Botana puso su diario Crítica al servicio del derrocamiento de Irigoyen. Se trataba del medio con mayor influencia en la formación de opinión pública, sobre todo de la clase media. Para fines de agosto de 1930, el derrocamiento de Augusto Leguía en Perú le sirvió para travestir, mediante comparaciones, la administración de Irigoyen en una dictadura. Algunas imágenes sobre acontecimientos distantes parecían solapadas advertencias al peludo. Las precauciones tomadas por el ministro del Interior, Elpidio González, quien percibía la inminencia del golpe, eran mostradas por Crítica como el producto de los terrores infundados de la mente senil y paranoica de Irigoyen. Con el correr de los días, el ánimo beligerante y la confusión se hicieron generales. El 2 de septiembre, el ministro de Guerra Delle Piane, leal e histórico colaborador de Irigoyen, presentó su renuncia.
En la noche del 4 de septiembre, una protesta de estudiantes contra el gobierno terminó con un muerto. La policía respondía al gobierno, pero nadie podía asegurar hasta cuándo. La maquinaria del golpe estaba en movimiento y ya nadie iba a detenerla. El sábado 6 de septiembre de 1930, los vecinos del centro porteño amanecieron con las calles cubiertas de proclamas golpistas arrojadas desde el aire. En cuanto vi a los aviones volar sobre la ciudad, me apresuré a ir, como lo había convenido con varios amigos, a esperar al general Uriburu y a sus tropas que, según nos informaron, pasarían esa mañana por allí en marcha hacia la Casa de Gobierno. Aguardábamos reunidos en ese lugar una cantidad de ciudadanos, muchos de los cuales llevaban armas y divisas de cintas azules y blancas. Caminamos varias cuadras, más allá de Córdoba, cuando algo me provocó la sensación de caer bajo un intenso rayo de luz, de una certidumbre, de una claridad toda. Ese algo era la alegría que desbordaba los balcones de las casas residenciales, donde las elegantes señoras de la burguesía se aprestaban a saludar a las tropas con flores, muchas flores. Sus maneras delicadas se habían ido al diablo. ¿Por qué? Porque había caído el peludo, como le decían despectivamente, al contrario del pueblo, que lo decía cariñosamente. En esos momentos vi claro, si estos están tan contentos, mala fariña. Algunos de los que gritaban vivas a la revolución desde sus balcones ignoraban que 3 años más tarde quizás volverían a asomarse, pero esta vez para llorar la muerte del presidente derrocado. En una mezcla de toma militar de la ciudad, desfile y fiesta cívica, transcurrió parte del día. Mientras tanto, en La Plata, Hipólito Yrigoyen firmaba su renuncia. Pero a la tarde, frente al Congreso... ¿De dónde tiraban? No lo sé. Los primeros estampidos limpiaron la plaza. De la estatua que hay frente al Congreso, bajaron corriendo particulares. Casi todos creímos que los proyectiles llovían en torno a nuestras piernas porque confundíamos los trozos de cornisa que caían del Congreso con el rebote de las balas. De los altos de la confitería del Molino salían pequeñas nubecitas de polvo o humo, no sé. De la confitería de la Ópera salen corriendo personas y militares, entran corriendo, se rinden, atacan, no se sabe. Por la calzada hay cuerpos derramados. Estoy en la salida del subterráneo que da al molino. Un cadete me dice, asesinos, se están tirando de arriba. Otro me dice, sáquese el sombrero, arrímese aquí, nos están bichando. Entre los vanos intentos de resistencia radical y los desmanes de los resentidos con Yrigoyen, Uriburu asumió el poder, aclamado por una multitud inconsciente del camino de oprobio que emprendía el país. En el gabinete ministerial, nacido del golpe, estaban presentes los apellidos más resonantes de la oligarquía argentina. Mientras Hipólito Yrigoyen emprendía un largo calvario en la isla Martín García, se iniciaba la década infame. Se infirió a medio país una herida secreta cuyas huellas aún no se han borrado del todo. En esta etapa creo escondida la clave del enigma argentino. Las imágenes de la multitud despidiendo a Yrigoyen son el testimonio de una de las mayores concentraciones cívicas de la historia argentina. ¿Dónde habían estado todos estos hombres y mujeres el 6 de septiembre del 30? Como los radicales del 90, del 93 y 1905, los peludistas Jaureche, Barón Visa, Bosch, Pomar y Kennedy se levantaron a fines de 1933 contra el sucesor de Uriburu, el general Justo. Como los anteriores, este intento también fracasó.
A la patria se la llevan con yanquis y con ingleses. Al pueblo mal le parece, pero se hacen los que no oyen. Desde que falta Irigoyen, la han sacado de sus 13. Como pudimos ver durante el documental, en un contexto recesivo marcado por la crisis económica mundial, se inaugura en Latinoamérica la modalidad de golpes de Estado como una manera de poner límite a las políticas redistributivas de los gobiernos que estaban en ese momento en los diferentes países de Latinoamérica. El papel de los medios fue decisivo en la preparación del terreno para que se produzca el golpe militar. Desacreditaron a Irigoyen hasta el punto que parecía ineludible terminar con su mandato. Como pudimos ver, el llamado Cuarto Poder es decisivo a la hora de defender la democracia o de llevarla al atolladero. Buenas noches. Mañana nos volvemos a encontrar con otro capítulo de Huellas de un siglo.